terminado una nueva fecha del calcio, la número 7, y como siempre, aquí estamos, ojo, con el 11 de la jornada. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! Lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Tremendo cómo está la Serie A, tremendo cómo está el calcio. Van 7 jornadas y la parte de arriba está tremendamente calentita. Ojo también la de abajo, con muchos equipos implicados en la zona de peligro, pero es que la parte de cabeza tiene al Milan líder en solitario con 16 puntos, pero es que el octavo, que es Atalanta, que está invicto, único equipo en las grandes ligas europeas invicto junto al Bayern, el equipo de Bérgamo, está a 5 unidades. Así que todo tremendamente colapsado, todo tremendamente apretado, todo tremendamente bonito. Venimos de una jornada sin goles, que de hecho ha implementado un nuevo récord del que ahora vamos a hablar. Pero esto, como siempre, chicos, es el repaso de la jornada. Lo mejor y lo peor, 11 de la fecha número 7. Ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita, darle al like, darle al botoncito del hype también, que es tremendamente importante para que se supone este vídeo llegue a más gente. Y, oye, dejadme vuestro comentario aquí debajo que quiero leeros. Ya estoy de vuelta a la normalidad, a casa de mis suegros, así que a priori vamos a recuperar un poco la... tengo el ordenador de mesa otra vez, así que deberíamos tener más soltura para poder grabar, no con el portátil que era como estaba grabando estos días. Y preparaos, poneros cómodos, chicos, porque se viene 11 de la jornada. Arrancamos por la portería, donde tenemos por primera vez esta temporada a Dion Suzuki, el meta del Parma, que para mucha gente y para mucha parte de la prensa internacional es uno de los porteros del futuro. A mí, desde luego, desde que llegó del Sandhorn belga, empezó muy fuerte, pero ha tenido muchas lagunas y muchos errores. Es muy joven, es internacional japonés, tiene bastante foco mediático y para mí este es su primer gran partido de esta campaña. El Parma, que empató 0-0 en el campo del Genoa, pese a quedarse con uno menos, y con un gran encuentro, 7 paradas del meta nipón Dion Suzuki, con el que me quedo para este 11 de la jornada. Proseguimos, ¿vale? Porque hay mucha cara nueva y sobre todo en la línea defensiva. Como podéis comprobar, 5 hombres atrás con todos nuevos y algunos muy underground. Carriles para Emil Holm y Nils Nkunku. Emil Holm, que marcó en el triunfo del Bologna, victoria del Bologna en el campo del Cagliari, y luego hablamos del equipo rosso blue, y Nils Nkunku. Bueno, Nkunku, que es un jugador que fichó el Toro, he dicho Nils Nkunku, no, lo fichó el Toro un poco como un fichaje casi tapado, que llegó sin hacer mucho ruido, y gran partido en el lateral izquierdo de Nkunku en un gran encuentro a nivel defensivo en términos generales del Toro. También muy bien Saúl Coco contra el Napoli, el vigente campeón. Perdió 1-0 perdón, el Napoli en el campo del equipo granata. Luego, centro de la defensa, un imperial absolutamente bestial, Mario Gila en Bérgamo. Él y Provedel son la parte clave por la que Atalanta no pudo pasar del 0-0 contra la Lazio de Maurizio Sarri. Oliver Kempf, el alemán, que fue el que marcó el primer gol en el Como 2 Juventus 0, además de un gran partido a nivel defensivo antes de las molestias que tuvo. Y Raúl Albiol, que fue el MVP del Verona Pisa. También estuvo muy bien Simone Canestrelli, pero Albiol 16 despejes. Ahí está el tío, un apasionado de las MMA, un tipazo y un pedazo de central, aún en su veteranía. Recordemos, fichaje de bombo y platillo del Pisa como agente libre, y la verdad es que primer MVP de Raúl Albiol, portería cero. Un Pisa que es verdad que sigue sin ganar partidos, que sigue colista, pero que bueno, sacó un empate en el campo de un rival directo. Centro del campo, pues aquí hay mucho talento. Hay presente y futuro, hay pasado y futuro, pasado presente, como lo queréis decir, Modric, Nico Paz. Sé que había muchos nombres, sé que podría haber metido a Nicolo Varela, Manu Koné hizo un buen partido también en ese Roma Inter. Me he querido quedar, evidentemente, con Nico Paz, o sea, esto no se discute, son 4 presencias de 7 en lo que es 11 de la jornada, o sea, gol y asistencia contra la Juventus, MVP del partido y posiblemente uno de los MVPs de la jornada. O sea, de Nico Paz no hay que debatir, y me he quedado con Luka Modric porque creo que es trascendental en un Milan que está aprendiendo también a controlar los partidos. Acepto la polémica con el penalti último que hay, bueno, mucho se puede debatir, ¿ok?
pero el Milan fue capaz de tener sangre fría para remontar ante una Fiore que no había hecho nada y que se puso por delante en el marcador con el gol de Robin Gosens. Pues creo que en ese control del partido fue prácticamente total el control del encuentro que tuvo el Milan. La figura de Luka Modric que es absolutamente determinante. Quizás echó un poquito de menos el Milan Adrien Rabiot en esa zona de interior, en un perfil más ofensivo del centro del campo, pero creo que Modric es absolutamente, ¿cómo decirlo?, inmutable, no se puede tocar y si el físico le respeta, creo que va a estar en los 11 de la jornada muchas más veces. Y arriba, ojo, tridente ofensivo con Leao, Simeone, Gio Simeone y Joan Boni. Bueno, Boni marcó el gol decisivo del Roma Inter. Es verdad que no es un gran partido de Boni. Bueno, a ver, es un gran partido en el momento en el que marca el gol que gana el partido. Los 3 puntos, pero entiéndaseme, venía de un partido mucho mejor ante el Cremonese con un gol y 3 asistencias. Incluso el gol en sí mismo es casi más bueno, es un acierto suyo el desmarque, la carrera hacia la portería, pero incluso la definición es un poco casi más de mérito de Svilar que suyo, ¿no? Aún así, es el primer jugador del Inter desde la temporada 2004-2005, que es cuando se establecieron los 20 equipos de la Serie A, de forma clara ya este último formato. Es la primera vez desde ese momento que un jugador del Inter en sus 7 primeros partidos con la camiseta nerazzurra suma 3 goles y 3 asistencias. Ha sido Joan Boni. La verdad es que impacto muy positivo. Luego Rafael Leao, su primer gran partido de la era Max Allegri, su primer gran partido en mucho tiempo con la camiseta del Milan, 2 goles, uno de penalti, otro para empatar. Asumiendo liderazgo, ¿no? Evidentemente ante la ausencia de Christian Pulisic, mejor cuando cae a banda que cuando juega como punta, que yo creo que ahí no hay mucho futuro para él, así que bueno, vamos a ver un poco cómo lo adapta, ¿no? Cuando vuelve a Pulisic, cómo lo adapta, cómo lo ubica el bueno de Allegri, pero es un jugador que evidentemente tiene potencial para ser determinante. Y por último, Gio Simeone, que vuelve a marcar con el Toro y aplicó la ley del ex contra su ex equipo, contra el Napoli, marcando el único gol del partido. Un Gio Simeone que sube el nivel de la delantera del Torino, ha llegado y está por delante de Che Adams, de Duván Zapata. Es un muy buen fichaje y le va a dar muchos goles y yo creo que muchos puntos al Torino. Por último, en el banquillo me he quedado con Cesc Fábregas. Creo que el Como 2 Juventus 0 fue la confirmación de que el Como sigue yendo hacia arriba, de que el Como es un equipo a tener muy en cuenta esta temporada, de que el Como va a pelear por plaza europea sin ningún tipo de duda. Tiene 12 puntos, lo mismo que la Juventus, y esa forma de jugar al fútbol, ¿no? Al mismo tiempo despreocupada porque concede atrás, porque es un equipo que asume que le va a dar ocasiones al rival, pero que tiene mucho potencial arriba, que evidentemente tiene un jugador diferencial y geocéntrico, podríamos decir, en torno al que gira todo, como es Nico Paz. Pero aún así creo que Fábregas está demostrando que está capacitado para subir el nivel respecto a lo de la temporada pasada y que no va a ser una única campaña sorpresa. Notas, ¿vale? Puntos positivos, puntos negativos. Pinta muy mal lo de Stefano Pioli. Dijo Pradé tras la derrota que no lo van a despedir, pero claro, la Fiore no ha ganado ningún partido de la serie. Ahora el jueves juegan en Viena, Conference League contra el Rapid. No es el partido más fácil del calendario, aunque evidentemente deberían ganarlo. Y vamos a ver qué pasa, porque el calendario que le queda no es cómodo, no es sencillo. Ahora creo que le tocaba Boloña y luego no sé si era ir a campo del Inter o una cosa así era, pero calendario complicado de aquí a noviembre y lo de Pioli evidentemente tiene realmente muy mala pinta. La primera parte del partido en San Siro es un 0.00 expected goals. No hubo ni ademán de crear una ocasión de peligro y hasta que se encontró el gol casi de rebote de Robin Gosens. Segundo punto negativo, los 11 goles. 11 goles marcados. Es verdad que hubo partidos muy apretados y muy intensos, pero 11 goles se marcaron. Hubo 4 empates a 0, si no recuerdo mal. Es el peor dato en la historia de la Serie A en temporadas con 20 equipos. Nunca una jornada ha tenido menos goles que esta jornada 7, 25, 26, siempre y cuando ha habido 10 partidos disputados. O sea que mal, calamitoso a nivel de producción ofensiva y bueno, pues por suerte ha ocurrido ya, nos la quitamos de encima y no creo que volvamos a ver esto. Sería tremendo que hubiera 2 jornadas consecutivas con esta cifra de goles marcados. Me voy a quedar en un punto neutral con esto, igualdad en la zona baja, porque solo ha habido 2 derrotas, ¿vale? Solamente Fiorentina y Cagliari han perdido en la zona media-baja.
El Torino sale de ahí por una victoria y el resto son empates, un montonazo de empates. Equipos que intentan asomar un poquito, como son el Pisa, como son el Lecce. Y bueno, pues creo que va a ser una Serie A que va a estar apretada por la cabeza, pero creo que también por abajo. Y es verdad que hay equipos, insisto, como el Pisa, que creo que les falta mucho, pero hay otros como el Genoa que entiendo que en algún momento van a despertar. Así que, insisto, una Serie A que espero sea tremendamente igualada y tremendamente bonita. Vamos a empezar con los puntos positivos. El primero es Kibu. Está renaciendo el Inter de Kibu. No fue una victoria tremendamente brillante contra la Roma, pero bueno, no fue una jornada de partidos brillantes, sí de partidos igualados y sí de grandes partidos en los que había que sobreponerse. Y el Inter, desde aquella derrota 4-3 en el derby de Italia contra la Juventus, derrotas consecutivas en aquel entonces, Udinese y Juve, pues son 6 victorias consecutivas, si no recuerdo mal, 2 en Champions y 4 en Serie A. Así que vamos a ver qué pasa ahora contra el Sanguilua, qué pasa hoy en Champions, que hoy juega el Inter en Bélgica, pero la verdad es que puede ser que le esté gafando ahora mismo, pero la realidad es que han recuperado sensaciones, han recuperado nivel físico, han recuperado nivel anímico y el Inter es segundo clasificado a un punto del Milan, que es el líder. Me quedo también con un nombre propio, que es el renacer de Filippo Romagna. No quiero tirar las campanas al vuelo, esto es un tema para los más calciólogos del lugar, pero muchos os acordaréis de que Filippo Romagna en su día era una de las grandes promesas de la defensa del fútbol italiano. Mucha gente confiaba en Filippo Romagna para el futuro de la Azzurra, para ese relevo Chiellini, Bonucci y compañía. El caso es que empezó a tener lesiones y desapareció. Tuvo cesiones tal y cual, pero desapareció prácticamente de la nada. Y bueno, pues ya la temporada pasada jugó con el Sassuolo en el ascenso a la Serie B, pero no siendo tremendamente importante, y esta campaña es uno de los capitanes, es el capitán del equipo. Jugó el primer partido contra el Napoli, no ha jugado más, y el otro día jugó titular en la defensa. Muy buen partido de Romagna en ese empate a 0 que protagonizó el Sassuolo, y un Sassuolo al final, no sé, quería destacarlo un poquito, ¿no? Que en mitad de tabla, ya ha sentado un poco en lo que creo que va a ser su campaña, que es salvarse sin ningún tipo de problema, pues ver a Romagna renacer, pues quieras que no, es un poquito melancólico. Y para acabar, el Bologna, porque estamos hablando muy poquito del Bologna. El Bologna tiene 13 puntos. Tiene más que Atalanta, más que el Como, más que la Juve. Está en la pelea por entrar en puestos Champions. Evidentemente es muy pronto, pero mucho mérito de lo de italiano. Un italiano, por cierto, que esperemos que se recupere pronto porque ha sido ingresado por una pulmonía. Es verdad que en Europa League no está brillando, ni mucho menos el equipo rossoblú. Una derrota en Villa contra el Aston Villa, un empate en casa contra el Friburgo, 2 partidos complicados. Pero en Serie A, oye, Orsolini a un nivel altísimo. Ahora la aparición de Emil Holm, el nivel de Cambiaggi que le ha valido ser convocado con la absoluta de Italia. Insisto, no estamos hablando de ellos, pero ya se nos ha convertido en habitual ver al Bologna peleando por Europa, y creo que tiene mucho mérito que esta nueva, entre comillas, nueva Atalanta, nueva realidad del calcio, pues se asiente en la zona alta. Así que chapó por el Bologna de Vincenzo Italiano. Así que, chicos, estos son mis pildoritas de la jornada número 7. Muchas gracias por acompañarme. Mañana nuevo vídeo, que tengo un vídeo preparado que quería hacer después de un debate que me surgió el otro día. Así que nos vemos mañana. Hasta la próxima.